de una condición pésima, con mucha interrogancia, con mucha tranca, como dicen acá en Santiago, con muchas cosas en la vida. Pero me alcanzó, eso es lo maravilloso. Me alcanzó su amor y me ha dado fuerza hasta el día de hoy, estar en una ciudad donde no lo elegí, no me gustó Santiago cuando pasé por vez primera. Mis sueños eran otros, no era la ciudad. Pero así le place Dios. Él hace como Él quiere, lo que Él hace en su voluntad es perfecto. Así que bienvenido esta tarde, agradezco a cada uno de ustedes su cariño, su amistad incondicional, ¿verdad? Sus oraciones. En estos tiempos, queridos, donde uno valora la familia. En estos tiempos así donde uno valora el cariño de los hermanos, un abrazo, un saludo, un buen apretón de mano y cosas así por el estilo. Por eso la vida del Evangelio no es como uno lo piensa. Jesús dice su palabra que Jesús en medio de la multitud donde Él enseñaba la tierra de Jerusalén en gran parte de Israel, era un hombre que no se distinguía ser algo. Era uno de más del pueblo. Su sencillez, pero lleno de poder, lleno de sabiduría. Una vida sencilla, una vida implacable, una vida empática, una vida de amor. Así que bienvenido a escuchar palabra de Dios. Solo gratitud, queridos hermanos. A Dios la gloria, a Dios la honra por este momento de podernos encontrar todavía juntos, ¿no? Este es un largo viaje, querido, sin retorno. Cada uno de nosotros, lo que hemos sido llamados, debe entender esto en la vida. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Y encierra todo un misterio en Cristo esta verdad. Porque hay tiempo en que uno pasa por los senderos de la vida, del Evangelio, creciendo, y uno crece con muchas cosas místicas, con muchas cosas erróneas, pero Dios lo sabe que es así. Dios sabe cómo Él hace en un hombre, en una mujer. Para entender, saber, como decía nuestro hermano, hay que ser humilde. Para entender sabiduría de Dios en la vida, hay que ser humilde. Frente a esas cosas nos encontramos. Jesús es la vida. Aprendido en la vida que cuando uno aprende a vivir en Dios, en Cristo, vive para Él. No vive para ser elogiado, aplaudido, para ser visto, no. Vive para Dios. Porque Él te llamó, Él te diseñó. Él estructuró eso, dice su palabra en el libro de la vida, en el libro de Dios, desde la fundación de los siglos. Anotó todas las cosas en ese libro, esa historial, en esa agenda de Dios, está todo lo que vamos a pasar designado ya por Dios. Él es Dios eterno, soberano.
Y frente a esas cosas no hay nada nuevo. Nada nuevo. Frente a esa realidad hoy quiero compartir lo que pide Dios de nosotros. Vamos al libro de Miqueas. Miqueas capítulo 6. Antiguo Testamento. Miqueas 6. Miqueas 6, 8. Ojalá todos lo podamos leer, el que no comparte con su hermano, comparte con los niños, para que todos podamos leer y confirmar así la palabra. No hay mejor confirmación que leyendo lo que dice la Biblia, ya sea en tu Biblia o ahí en su aplicación, queridos. Dios les bendiga. Estamos en una era de tecnología, en un cambio impresionante en la sociedad. Así que Dios les bendiga. Miqueas 6, 8. ¿Se escucha bien, hermano? Amén. Dios les bendiga. Miqueas 6, 8. Dice así en el nombre de Jesús. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide de Jehová de ti solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante su Dios. Bienvenido a escuchar palabra de Dios. Tome sus 600. Se oró por la palabra. Así que bienvenido. Vamos a saborear un poco, a gustar del mejor manjar que Dios da a cada hombre, a cada mujer que ama la palabra, que ama la corrección, que ama la enseñanza, que ama las instrucciones de la palabra de Dios. Así que siéntase cómodo a escuchar palabra de Dios. Quiero hacer un paréntesis aquí. Desde el tiempo de mi niñez, tuve un vecino, un viejo amigo, un viejo vecino, Pedro Bizama. Pedro Bizama era un herrero. Era un hombre que le hacía herramientas, cuchillos, hasta tenedores, hacía cosas pequeñas y hasta arado. Tenía su taller de tejuela, yo recuerdo perfectamente ese taller. Era el taller del maestro Pedro Bizama. Tenía un aparataje robusto, pero hecho a mano con inteligencia, sabiduría, que funcionaba una turbina a base de agua. Y él era un herrero. Y yo iba, niño, a observar qué onda ahí, porque yo pasaba con las ovejas al atardecer o en la mañana, y él siempre en su taller. Entonces yo veía de muy niño como él tenía una tenaza inmensa, que tenía un yunque, una fragua, una vigornia, y unos martillos de 15 kilos, 10, 8, 5, y así, distinta, nosotros le llamamos mazo, combo, pero en el término original es martillo. Entonces este herrero hacía lo siguiente: echaba a andar la fragua, metía el material de mensomateriales y le daba manilla a eso, yo recuerdo siempre. Y comenzaba a tirar fuego, carbón, encenderse el carbón y empezar a tirar llama. Y metía el material ahí. Y yo le veía cómo el material iba y empezaba a moverle en una manera especial ahí, hasta que quedaba al rojo vivo. Entonces
el maestro hacía lo siguiente: cuando veía que estaba ya el rojo vivo, llevaba eso, lo llevaba al yunque, la plataforma de un fierro enorme, con una cola hacia atrás, y comenzaba, apoyaba eso, y empezaba este hombre a agarrar el martillo ese y empezaba, darle un molde a ese acero grueso. Y de ahí volvía nuevamente a meterlo a ese fuego. Volvía a recalentarlo y le volvía sin lástima alguna. Y ese fierro iba agarrando molde y de ahí lo llevaba a una cosa de agua, barro, no sé. Y, hermano, se llenaba, porque era un taller grande como este, de humo. Parece que había un gran incendio. Y el quejido, el rugido del metal, increíble. Sacarlo así y llevarlo al agua helada, hace un ruido impresionante, como un grito. Y ahí lo volvía a sacar y lo volvía a meter al fuego, ¿no? Y volvía a recalentarlo. Y yo me cansaba de ver a ese hombre, golpe, todo un proceso, y volverlo al fuego. No me acuerdo cómo se llama. Y le daba maneja y comenzaba a quedar rojo. Pero no sé cuántas veces, hermano, hasta que empezaba a agarrar. Y había momentos en que ese fierro llevaba 5, 10, 20, no sé cuánto martillazo. Y al final, cuando estaba agarrando el molde, cuando esto ya va agarrando filo como una espada o un cuchillo, no sé, pasaba lo siguiente, que tú lo llevabas al agua nuevamente del proceso inmenso, y al llegar a este lugar para darle seguir dando, se partía, se fisuraba. ¿Y qué hacía el herrero? No perdía más tiempo. Atrás tenía un montón de chatarra. Allá iba a parar, porque no servía. Volvía a tomar otro y comenzaba todo un proceso para dar molde a un cuchillo, a un arado, a una cuchara, lo que sea. Eso hacía el herrero, Pedro Bizama. Entonces hoy, para mí, esta verdad es verdad. Lo que hacía el herrero para darle molde a cierto artículo de lo que el cliente le pedía. Simplemente así. El cliente no se preocupaba cuánto trabajo tenía eso, no. Eso era cosa del herrero. El tiempo, no sé. Pero yo veía ese proceso, no entendía para nada de lo que sucedía, ¿no? Solo había que Pedro Bizama, el viejo herrero, hacía esos productos, esos materiales de bronce. De bronce, no solamente de acero, bronce, cobre. Queridos, frente a la vida que es Jesús, también nosotros estamos en el taller del herrero. Nosotros somos hombres pecadores, hombres llenos de errores, llenos de falta. Pero vino el Maestro para darnos molde. La Biblia dice que su palabra es como martillo, que quebranta la roca. Eso es Dios en el amor que Él tiene para con nosotros.
Frente a esa realidad no podemos eludir los procesos de Dios en la vida, guste o no me guste. Tengo que vivir el proceso real, como siervo, como seguidor de Cristo. Lo que hace el herrero, no sé, en la vida, los golpes, los martillazos que me ha dado Dios hasta aquí, pero soy un hombre agradecido. Estoy en la mejor mano. Desde que conocí, desde que el día en que me conoció, me recogió el Señor, el Salvador, me ha llevado por los senderos de esta vida, enseñándome. Yo llegué acá, al centro. Siempre la Asamblea de Dios me apoyó en este sentido de poder estudiar un poco de teología y sí, otra herramienta que da la SED, parece que es, el que está en Sotomayor, el colegio de los evangélicos, para ir a capacitarse, saber más de hebreo, teología pura. Sí, muy lindo, pero no pude captar porque mi vida era una vida robusta, bruta. Respeté mucho, me humillé solamente, porque es una herramienta eficaz para el cristiano, para el desarrollo. Sobre todo el intelectual capta muy rápido, pero yo como vengo de allá donde las papas queman, me costó mucho, pero respeté y agradecí siempre a Dios y siempre le dije a Dios para que... Entonces hoy en día que no he podido llegar allá, Dios ha usado métodos para enseñarme, para llevarme a la vida en sí y enseñarme a través de los procesos. Por eso nadie puede eludir lo que es una lucha, lo que es una tentación, lo que es un proceso. Cada cosa en su tiempo, en la cual nosotros fuimos diseñados, fuimos llamados con ese propósito que nos está llevando Dios por el sendero de esta vida, por lo que es vida. Y aquí cuando uno se mete en esta área de la vida, vemos que Jesús debatió tanto con los publicanos, los fariseos, discutió tanto, hermano. Si los fariseos y los saduceos eran tan bíblicos, tan dotados, ¿y por qué el maestro debatía con ellos? ¿Por qué lo confrontaba? ¿Por qué le decía hipócrita? ¿Por qué? Es mi pregunta que me hice por años al ver el día en que Dios usaba en mi vida en una manera especial ese calor, esa presencia terrible dentro de una congregación. Pero una vez haciendo un ayuno, orando por las naciones de Asia, África, estaba dentro del límite argentino, hice un ayuno y estuve en la montaña. Y le pregunté a Dios, ¿por qué tengo que orar? ¿Por qué me lleva a esto? Estoy orando una lista enorme de naciones. Si yo soy un pobre campesino aquí que no. Y bajé esa tarde como así en otra. Y llegué a la casa de Dios, lejos, ¿verdad? Cansado, con hambre. Y le hice un alcance al que hacía de líder. Le digo, mire, estuve en esto. Yo sé que no debo andar tocando campana, pero te comparto como hermano. Y él me dice, bien,
Bien, bien. Me dice, tú estás llamado. Él te llamó. Yo no te llamé ni nadie te llamó. Y Él va a hacer lo que tiene que hacer contigo. Tú sé humilde. Sigue los pasos del Salvador. Entonces le digo, ¿sabe qué? Siempre estos días he pensado poder llevar el Evangelio a otros lugares que no conozco, ni sé cómo llegar. Pero le digo en el tiempo, porque él era de ahí, del sector era el líder que lideraba ahí. Él no salía, él delegaba. Y tenía un hermano carnal, hermano en Cristo, por supuesto, también de la misma línea de él, pero con otro sentido un poco más elevado. Entonces este varón, de vez en cuando conversaban ellos y hacían su programa. Entonces el varón José, Francisco era siempre el que estaba, pero José era el que te llevaba, el que te sacaba. Entonces ese día dijo, bueno, hablo con él y después se levanta y dice, bueno, hermano, usted, todos jóvenes nosotros, vamos a predicar el Evangelio. Vamos a agarrar rumbo abajo. Y yo digo, ¿qué onda con esto? No tengo idea, soy tan nuevo, pero voy a obedecer. Me gustaría y lo voy a hacer. Lo que Dios quiera, no lo sé. Así que mañana de madrugada vamos, el que tiene poncho, llévese un ponchito, bota, gorro, calcetines. Y yo decía, pero no tengo un peso. Y no sé si vamos a volver en el día, no sé dónde vamos. Yo sé que tenemos que agarrar hacia el norte. Pero él, al otro día llegué temprano y me llegaron mis hermanos, una mochilita, nada más. No había un pedazo de pan, nada. Entonces yo dije, qué raro. Si yo cuando viajo llevo a llevar algo porque me da hambre, me da fatiga, qué sé yo. Yo sufría mucho de fatiga. No, y no me atreví a preguntarle al José. Y agarramos rumbo abajo. Me parece que anduvimos como, no sé si 10 días, 15 días. Pero siempre hubo comida. Y yo decía, ¿dónde vamos a alojar? ¿Cómo? Así que dormíamos como chanchitos por ahí, galpones, a veces casa. Lluvia, viento, trueno, nieve, todo un componente de cosas naturales que uno vivía. Y como íbamos abrigados, y la gente misma te iba dando comida, y sobre todo, no sé, a mí siempre me daban leche, un poquitito de leche así para que vaya a prepararme esa leche en polvo. Siempre me daban leche, sería porque era más chico, no sé, porque era el más chico de verdad. El otro era más grandote. Y yo era el más chico ahí que andaba siempre atrás, como los perritos de allá. Y ellos caminaban rápido y yo no podía porque soy de paso muy corto. Entonces tengo que andar trotando el que anda rápido. Y hermano, fue extraordinario, me encantó cómo Dios te enseña, te usa. Y ver al hombre que te designaba nomás. Y yo decía, ¿qué vamos a decir? Y por ahí le decía a mi hermano que era muy joven también, oye, no me decía, confiemos en el Señor. Ahí nos podíamos orar mientras el hermano no alcanzábamos. Pedíamos ayuda a Dios. Y allá el hermano no llegaba desde allá. Aquí vamos a hacer un punto de prédica a la orilla del río. Unas par de casas por acá y otros por allá arriba. Recuerdo que Carlos fue el que primero empezó a vociferar ahí, en Piedras Blancas. Kilómetros de lejos, ¿no? Porque antes de eso pasamos por los hogares. Alojamos los hogares. Pero ahí fue donde era duro para nosotros.
porque había que hablar de Cristo, qué sé yo, vociferar, porque no había parlante ni cosas, no, a viva voz nomás. Y yo recuerdo que Carlos comienza y nosotros ahí tiritamos como un perrito. Y comenzó a hablar hermano, y cuando de repente veo allá por el cerro donde venían las chivas, las ovejas, veo uno que levantaba la mano así, y gritaba. Y yo quedé mirando y dije, ¿qué onda? ¿Se habrá vuelto loco ese caballero de ahí arriba? Y él siguió predicando. Y el hermano que nos lideraba glorificaba a Dios, hablaba en lengua, lloraba. Y yo dije, ¿qué onda? Cosas nuevas de la vida. Y se acercó llorando, y llegó hasta donde estábamos nosotros, con la bota, cansado, el ovejero ahí, se rindió ahí delante, postrado. Por vez primera, el efecto de la verdad en el campo. Entonces yo a ojos cerrados creí en Cristo y nada más. Aquí había que obedecer, nada más. Digo yo, ya, Dios sabe que lo vamos a equivocar, pero Él lo sabe perfectamente. Él tiene otras cosas mayor que eso. Y seguimos avanzando. Yo recuerdo ese momento. Cada atardecer que llegábamos, había un hermano que andaba trayendo un lápiz y un cuaderno. Y nos hacíamos meta en el día. Hoy día tiene que haber 10 almas, 11 almas. Y habían 11 almas que se convertían en el Evangelio. Y era para nosotros un triunfo, una alegría, y comentábamos donde nos tocaba a veces alojar. Y encontramos hogares lindos, hermanos en Cristo de otras, y no, lindos, y crecimos y avanzamos, no sé. Y volvimos victoriosos, llenos de callos, llenos de ampolla en nuestros pies. A mí se me llenó de ampolla los pies así por todos lados. Tuve que estar como una semana enclaustrado en la casa de un hermano al volver. Pero fue muy grato. Entonces en el camino fui viendo cosas extraordinarias. Un ejemplo, yo decía siempre, el Evangelio para mí es así, cantar. Para mí es orar. Entonces iba como conjugando todo esto de la vida. Pero ahí entendí que cuando uno crece en el conocimiento, mucha sabiduría, y no lo lleva a la práctica, no lo lleva a la vivencia, queridos, somos meros hombres religiosos. Tal cual los fariseos, tal cual los saduceos, los escribas. O sea, aquí tiene que ver dos cosas. ¿Soy cristiano de vivencia o soy cristiano de religión, de palabra? Porque la Biblia dice que todo hombre que no vive la palabra, no lo practica, es un religioso, porque tiene puro conocimiento, pura sabiduría, pura teoría, sin práctica. Un religioso más puede predicar bonito, puede cantar bonito, puede expresarse bonito, pero no hay vivencia. Entonces aquí vemos nosotros, cuando lo que Dios está pidiendo a su pueblo, el pueblo dice, mira, la interrogancia del texto que hemos leído, del contexto, dice esto así: ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocausto, con becerro de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros y 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito, mi hijo único, por mi rebelión, el fruto de mis extrañas?
por el pecado de mi alma? Son interrogancias, son preguntas del pueblo. Y Dios dice esto: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Frente a esta realidad bíblica, frente a la consumación del Salvador, de Jesucristo, en su máxima expresión de amor en la cruz del Calvario, hubo una palabra clave para poder entender este misterio. En lo último expiro de Jesús fue: consumado es. Está todo hecho para la humanidad. No hay nada nuevo que hacer. En Cristo están escondidas toda la sabiduría, la inteligencia. En Él encierra todo en Cristo. Por eso, yo soy la vida. En Cristo, queridos hermanos, no es religión la que profesamos en este lugar. Es una relación, es una intimidad con Dios en la vida diaria, cada uno de nosotros. Dios detecta a hombres que se van por las ramas, que piensan que haciendo este sacrificio voy a agradar a Dios. Es un craso error, es una religión. Es falta de conocimiento, falta de desarrollo frente a la verdad bíblica. Consumado es, dijo Jesús. Está todo hecho. Por eso este paréntesis, el tiempo de la gracia, de que Cristo subió, comienza el tiempo de la gracia. Tiempo segundo que nos quedan, debemos de aprovecharlo en meternos profundamente. Frente a este crecimiento, yo entendí algo de esos días de mi andanza, pequeñas andanzas que llevé. Entendí que esto evangelio, ser evangélico, ser cristiano, no es profesar algo para la vida, sino es una relación, es una vida. Se hace carne y sangre en mí Cristo. Lo vivo, duermo con Él, sufro con Él, lloro con Él, pero estoy con Él. No estoy despegado y voy creciendo, modulando, llevando mi carácter delante de Él, reconociendo mi vieja naturaleza, mi humanidad, lo porfiado que soy, los lujurioso que soy, los pendencieros que soy, los borrachos que soy, los chismosos que soy, los mentirosos que soy, los soberbios, los orgullosos que soy, porque reconozco que la Biblia me dice a mí que toda maldad, todo pecado está en el corazón del hombre, donde también habita el Salvador. Cosa rara, pero cosa del destino. En la vivencia humana, viejo hombre, en la vivencia de Cristo, nueva criatura. Por eso que tenemos esta lucha en la vida diaria, poder entender los misterios del Evangelio. Lo vamos a entender cuando nosotros practiquemos la verdad a como dé lugar en mi vida, con mi carácter, con mi forma de ser, con mi forma de tratar, cómo enfrentar la vida, la pobreza, la abundancia, la escasez, la enfermedad. Recuerda que la palabra de Dios es el martillo para el cristiano. Muchos cristianos no les gustan los golpes de la vida. No les gusta sufrir. No les gusta padecer.
Dios tiene una manera extraordinaria de que el hombre de Dios sea llevado al yunque y dado por el martillo del Salvador, que va a doler, sí que duele, como el acero ese que llevaba a Pedro Bisama al yunque y le daba martillazo tras martillazo. Y muchas veces, querido, en nuestra vida, como ese metal que haberle dado 20 veces, al final cuando le estaban dando al molde, se fisura. Se fisuró. No sirvió. ¿Qué hace el herrero? Peca a la chatarra. Porque no sirve. Estamos en el taller del herrero. Día final. Día decisivo para tu alma, para tu ser querido. Esto es verdad. Su palabra es verdad. Su palabra nos va a llevar ahí al paredón. Decir, fiel, o te va a rechazar. Y nosotros vamos a decir, Señor, pero si yo canté, triné lindo la guitarra, canté, prediqué bonito el predicador, prediqué lindo en la calle, vinieron 20 almas y se convirtieron, pero ¿qué de mi alma? ¿Qué de mi ser? Ciertamente somos espíritu, pero la Biblia me dice que nosotros debemos ser irreprensibles, cuerpo, alma y espíritu. Tu cuerpo también es de Dios. Tu alma, tu sentido, tu intelecto, tus capacidades es de Dios. Debemos cuidarnos porque vive aquí en el corazón Cristo. Entonces, frente a esa realidad, nosotros somos muy místicos, muy religiosos, muy humanos, muy limitados para entender los misterios del Evangelio. El Evangelio es vida, querido. Mientras más viva el Evangelio, más vas a aprender. Vas a aprender justicia. ¿Qué justicia? Es hacer lo que Cristo dice. Si Cristo dice no robe, la justicia de Dios es que tú no robes. Sea un hombre digno, que te ganes el pan legalmente, aunque tenga que transpirar, aunque tenga que sufrir. Es nuestro deber como un pecador. Por eso Dios le bendiga. Dios le bendiga. No deseche la prueba, la tentación, los sufrimientos de la vida. Es necesario para que Cristo haga nido y te lleve al yunque. No importa los martillazos, el tiempo. Yo siempre critiqué esto, porque siempre me toca la sazón de encontrarme por ahí. Todavía creyente. O el más religioso, el más espiritual, dice, ¿todavía no eres pastor? ¿Todavía no tiene un ministerio, una iglesia? Entonces, frente a esa realidad, muchas veces me pregunté, ¿por qué me preguntan? Si tú me enseñaste allí en una humilde casa de madera, de piso de tierra, que no debo andar usurpando puestos, sino que debo ser un humilde siervo como tú lo eras y como lo tú lo es. Discuto con eso, no discuto con ellos, sino con esa mentalidad con que te dicen. Y este tiempo es cruel para mí. Siempre que voy a las reuniones mensuales, a las reuniones, siempre me salta uno por ahí que me dice, pero otra vez, Leo, solo. Le digo, pero ¿cómo solo? ¿No hay hermana en tu iglesia, en tu barrio? ¿Por qué solo? Entonces ahí veo la capacidad, querido. Por eso, no todo lo que brilla es oro. Yo sé la dignidad de una mujer. Sé los sufrimientos de una madre, de una hermana,
de una mujer. Yo sé. Y frente a eso, mi sumo respeto por ustedes. Mi sumo respeto con la mujer, porque de allá vengo. Me parió una mujer. Fue el instrumento que Dios usó. Lamentablemente no lo he disfrutado desde muy niño. Pero respeto a la mujer. Digno. Desde muy niño en el Evangelio. Siempre defendí este principio. Donde caminé después, siempre me pasó cosas raras. Siempre va a ser eso, así, en las congregaciones cuando vais pasando. Cuando llevas la verdad, siempre alguien te dice, oye, pues, yo estoy enamorado de ti. Pues yo no. Pero uno no va en esa dirección. No voy en esa dirección. Mi estilo no ha sido eso. Porque mi trato es personal con Cristo. Y yo sé por qué tengo que respetarlo. Porque Él ya me pasó por el camino del sufrimiento. El poder, como sufría mi madre para criarnos, los par de años que alcancé, pero lo vi. Vi a mi vecina, cómo sufrió y cómo lloraron cuando supieron que iban a morir, dejar a tantos hijos. Mi madre lo manifestó. Lo único que me dijo, mira, cuida a Pato, cuida al Oscar, cuida a tus hermanas, tú eres mayor, no te canses de amarlo. Dale comida, hazle comida, tú eres el mayor. Y yo quedaba mirando y decía, mi mamá está loca. ¿Cómo se va a morir? 42 años. Pero mi mamá fue de cada día hasta que quedó inválida, hasta que un día murió. Y cuando murió, lloré, no sabiendo qué hacer, porque yo sabía lo que me venía. Una guagua, mi hermana Gladys, de cuidarlo, de darle la mamadera, cambiarle pañales, lavar los pañales. Y los demás hermanos éramos 6. Y yo no sabía cocinar, querido, porque yo vivía en el campo. Y después cumplí la función. Entonces llevé toda esa vivencia, lo valoré mucho, lloré mucho, y todavía lloro los sufrimientos de la vida. Pero fueron una sana enseñanza donde aprendí principios, donde aprendí a tejer, a cocinar, a hacer el pan, a hacer el puchero que le dicen en el campo, a hacer la rica sopa y poder atender a mis hermanas, poder atender a mis hermanos, llegué a ser hermano de la pobreza que había, que pasábamos porque quedamos muy pobres con la enfermedad de mamá. Yo salía por las tardes, por la mañana, recoger las lanas que quedaban enredadas de las ovejas, porque teníamos pocas ovejas. Y me lo llevaba para la casa, lo metía con mi poncho y llegaba a casa, lo lavaba y juntaba lana. Y en la noche una abuela Ignacia le pedía que me enseñara a hilar, porque yo sabía que mi hermana pasaban frío cuando iban al colegio, de madrugada, lejos. Y ella me enseñó a hacer calcetines y una vez me dice, oye, ponle calzones gruesos a tu hermana por el hielo que está cayendo. Pero le digo, ¿cómo lo voy a hacer? Yo te voy a enseñar. Yo uso calzones gruesos de lana de oveja, imagínate. Entonces le hice caso porque papá me decía, hay que cuidar a tus hermanas porque la mujer es especial. Ellos tienen un periodo y yo no lo conocía. Van a crecer, tú tienes que saberlo. Pregúntele a la vecina, Estelvina, pregúntele a la abuela. Él te va a enseñar con más. Entonces me fui aprendiendo la vida. Y ahí aprendí qué valor tiene una mujer. Qué digno es respetar a la mujer. Ahí aprendí que una mujer es como una hoja en blanco, pura. Que no tengo el deber de ensuciar a esa mujer, sino protegerlo.
¿Cuánto quise tener a mi madre por él, ayudarlo después cuando empecé a ganar el pan? Pero no lo tenía. No lo tenía. Por eso Dios le bendiga al vivir en este taller donde la justicia, lo único que pide Dios de nosotros es justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarnos, 3 cosas, nada más. Es lo que Cristo quiere que el hombre lleve a cabo en su vida. Para que el hombre pueda agradar el corazón de Dios, es llevar el amor de Dios en su corazón en la vida. Amar a Dios y amar a tu prójimo. 2 cosas. Todo englosado en 2. Qué sencillo, pero qué difícil. Porque nosotros como humanos tenemos una tendencia a lo natural, a lo superficial, a las cosas místicas, pero no a una verdad genuina como es la Biblia, que es materia, que es vida. Por eso, querido, Él es el verbo, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No hay otra verdad, no hay otra vida, sino vivir en relación con el Evangelio en todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. No es solamente espíritu, no es solamente alma, no solamente, es completo e íntegro, todo. Por eso cuando uno llega al Evangelio, ¿eres todo o no eres nada? Pasará a la fila. Querido, triste es cuando tú empiezas a entender el proceso de Dios. Que si no logramos pasarlo, ¿dónde vamos? Como el herrero. ¿Qué hacía el herrero con el material que no servía? ¿Dónde iba? ¿A la gloria? ¿Al cielo? ¿Dónde iba? A la chatarra. Querido, frente a esa realidad, yo no quiero ser chatarra. Siempre le he dicho a Jesús, a mi Señor, yo no quiero ser chatarra como Pedro Bizama botaba lo que nos servía en el proceso de la vida. Ahí entiendo. Muchos de mis compañeros hoy ya no militan en la verdad del Evangelio. No soportaron el yunque. No soportaron los martillazos que le daba el maestro. Porque ellos debatían diciendo, Señor, si tú eres amor, ¿por qué sufro? Si tú eres amor, ¿por qué me da martillazo? Somos hombres pecadores, hombre que debe ser corregido, hombre que debe ser instruido, hombre que debe ser, hermano, llevado por la senda del maestro. Tú tienes que conocer a tu maestro, quien te llamó, querido, en la vida sencilla, en la vida humilde, en la vida de relación. No estás solo. Está la persona más maravillosa que intercede por ti, el Espíritu Santo. Él está, que te va a enseñar lo que tú no sabes, lo que te falta para llegar a destino, porque si no, querido, vamos a quedar en mitad del camino y nos vamos a ir a la chatarra. Yo no quiero, querido hermano, que usted te vaya a la chatarra. Ninguno de mis hermanos que profesan la fe de Cristo. Que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Por eso, ama la misericordia. Ama sin condición. Así como Él nos amó sin condición alguna. Él sinceramente dio su vida, consumado es. Yo creí, me llegó el Evangelio y creí. Salvo soy, sí, salvos somos. Pero ahora el deber es nuestro. Nos dio fe. ¿Qué es fe? Es la convicción de lo que no se ve. Es algo sobrenatural. Pero ¿cómo voy a vivir esta? Recuerda, la fe. El apóstol dice que a esta simple fe salvífica que hoy, porque la salvación está todo hecho, nosotros ya no tenemos que hacer nada más para ser salvos. Ya fuimos salvos. Nos puso en el camino, nos puso en la verdad. Ahora el deber es nuestro.
tenemos la fe, que es don de Dios, es un regalo de Dios. Creemos en el Señor. Pero no basta solo creer, no basta solo con tener fe, la fe salvífica. La Biblia dice, el apóstol dice, ser diligente, que a esta simple fe se le añada virtud, excelencia moral, o sea, una vida de excelencia para Dios. Tu manera de hablar, de tratar, de pensar, de dormir, de predicar, de hacer todas las actividades normales de la vida, debe ir con excelencia. A esa fe tengo que vivirlo personalmente, sencillamente, como él era el maestro. Yo siempre admiro los pasajes de la Biblia. Dice que cuando Jesús, lo único que hacía, llegaba, tenía compasión, y él dice, muchas partes, dice, él lo que hacía era, se sentaba y comenzaba a hablar de la sabiduría, y la gente por sí se agolpaba por el nivel de conocimiento que él tenía, por el desplante que él tenía, por la cercanía que él tenía con el hombre pecador, con el alma del hombre, con el alma de una mujer, con el alma de un niño. Él era como un pastor Mario González, que llegaba al alma, sencillamente así. Llegaba con algo en el corazón, pero sencillamente, humildemente. Un consejo ahí en medio del trajinar diario, un consejo sano que me marcó y me marcó toda la vida. Sé humilde. Mira el alma de tu hermano, no mira el pecado. Ve por el herido. Ese término que él siempre decía, hijo, nunca deje con la mano estirada a mi Salvador. Él siempre anda con hambre por las calles. Me costó entenderlo. Lo entendí cuando trabajé en el Barros Luco, en la mañana, 5 de la mañana. Siempre me quedaba y siempre lo guardaba. Empanadas, sopaipillas, no para venderlo. Lo metía en el refrigerador, una bodega que había, porque yo sé que esa hora pasaban pidiendo mucha gente que entraban, muertos de frío, de hambre. Y me acordé de Mario González. Tiene hambre, mi Señor. No le niegues, dale. Y siempre se acostumbraron. Una vecina que está en la calle, la jovencita de acá. Y siempre a esa hora pasaban y yo tenía para darle. Le daba y que eran más felices, hermano. Y después me protegían, me ayudaban. Eso a salud en la calle donde iba. Entonces entendí que es vivencia, el Evangelio es vida. No es religión, no es enclaustrarse en este lugar. Porque yo cuando llegué a Santiago, yo recuerdo cuando estaba en la asamblea, había un ministerio por San Bernardo, un pastor muy conocido que viajaba a los Estados Unidos, que tuvo una revelación. Pero que él iba a formar una población de santos ahí. Entonces llegaban acá, me hacían la pregunta y dije, no sé, la última llamada. Yo conocí al pastor y estuve en su iglesia también. Él tenía ese mito, ¿no? De apartarse, de enclaustrarse, no tener contacto con la humanidad. Pero ¿qué dice la Biblia frente a eso? Dice que Él nos llamó en este mundo para que seamos luz y sal de este mundo. No es que nos encerremos en la iglesia, ahí nosotros los santos, hermano, no es así, es vida. Es coinonía con Él, es relación con las personas, con nuestros vecinos, sin mirarle su etiqueta, no, el alma, un alma que salvar. Por eso comparto esta verdad. Lo que pide Dios de nosotros, y esto pide Dios. Hombre,
Él te ha declarado lo que es bueno. Hoy te está declarando lo que es bueno. Y que pide Dios que solamente haga, porque ese término subráyalo en su Biblia, solamente justicia, amar misericordia y ser humilde. Porque así vas a poder amar a Dios y amar a tu prójimo, que te va a importar tu vecino. Te va a importar del que te ha botado en la calle. ¿Cuántos de nosotros los que estamos acá tienen un trato personal, tienen ese instinto de poder llegar, visitar al vecino, visitar, qué sé yo, pero visitar a alguien, moverte, sin que nadie te diga nada, sino que tu vida necesita ser humilde y llegar, no encerrarnos, no, es vida. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Estamos en este proceso, no eludamos, querido, estamos en este proceso de la vida. Es largo el camino, es angosto, pero Él sabe perfectamente que nosotros vamos a fallar en una vez, porque está todo escrito ahí. Pero Él solamente lo que mira es cómo te levantas. ¿De qué forma acudes al Señor? ¿O te quedas tirado, sumido en ese lapso de la vida? El inteligente clama. El inteligente, el sabio, pide ayuda, porque reconoce su limitación. Pide ayuda al soberano, a su maestro, a su jefe, a su Salvador, a Jesucristo. Por eso cada vez que tengas un problema, cada vez que estés pasando por el desierto, querido, clama, pida ayuda, no te quedes ahí mudo. No, clama, pida ayuda. Sé sincero con Él. Ya no doy más, ya no puedo más, no me gusta, pero ayúdame a salir adelante. Te va a ayudar, porque así funciona. El días atrás, cuando el Señor hablaba acerca de Oseas, ¿dónde llevó el pueblo? ¿Cómo dijo en la declaración que hizo Dios? Te llevaré, lo escuchó, ¿no es cierto? La prédica del Señor ese día. Te llevaré, dice, te atraeré, pero no dice ahí, no se queda ahí. Dice, te llevaré. ¿Y a dónde lo llevó? Al desierto. ¿Y qué es el desierto? Un lugar árido, un lugar de sufrimiento. ¿Y qué dice? No se queda ahí. Dice que va a hablar en el corazón. O sea, el proceso no lo podemos eludir. En ese momento de sufrimiento, querido, donde podemos rendir nuestro corazón, cuando ya no damos más, cuando ya nuestro estómago ya se pegó acá en el espinazo, cuando ya no hay lágrima para llorar, cuando ya la garganta se secó, cuando la saliva ya no tiene fuerza y empieza a caerse solo, querido, es ahí cuando Dios está probando nuestro corazón. Es ahí, en medio del yunque, en medio del martillazo de la vida. Por eso qué grato es sufrir por amor al Salvador. Si Él dijo consumado es, está todo hecho. Tú no tienes que hacer nada más para agradarle, sino amar a Dios y amar a tu prójimo y amarnos a nosotros mismos y alabar a Dios en medio de estas vidas sagradas, santas, apartadas con la cual Dios te llamó. Que Dios te bendiga. Ámalo, amémoslo. Amemos el sufrimiento. Son escuelas maravillosas de la vida. Que Dios le bendiga, querido hermano. Todas bendiciones el Salvador nos dio según Pedro, querido, según Pedro. Dice, para terminar, para culminar, querido, dice que todas bendiciones espirituales para la piedad en la vida nos ha sido dado por medio del
poder, del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, cuando Cristo vino, no vino para salvarte solamente, vino con todas las herramientas. Nosotros tenemos el deber de desarrollarlo, o sea, vivirlo. Y que en la vida vamos a ir desarrollando los dones, los talentos, todo aquel misterio que encierra la verdad bíblica. Está todo hecho. Si no, no diría Jesús, consumado es. El apóstol lo confirma. Está todo dado. Ahora depende de nosotros si somos cristianos o no somos cristianos. Somos fiel o no somos fiel. Cada cual toma su porción, cada cual vive la vida como le dé la gana. Pero como hermano en Cristo, querido, no te recomiendo vivir como la gana, no. Yo sé, hermanos, que el herrero, cuando se le parte las piezas, se fisura. El dolor del herrero es tanto sacrificio para botarlo a la chatarra. Tanto darle y darle, y que cuando ya va a agarrar el molde, se fisure. ¿Te das cuenta? ¿Cómo mira Jesús nuestra vida en los procesos? Valoró. Pero ¿qué pasa cuando yo no aguanto, me fisuro? ¿Qué hace el maestro con dolor? Pesca eso a la chatarra. Él sabe que el propósito de él no es eso. Pero tú lo elegiste con decir, no sigo más. Tú lo eliges. Él nos ha dado todo. Frente a esa realidad comparto, porque es mi vivencia, querido. Es mi vida. De lo que comparto con ustedes es lo que vivo. Porque así es. Nunca vamos a dejar de aprender hasta que lleguemos al hogar. Hay una hermosa casa, querido, pero ese es de Dios. Todos sabemos y qué bonito gritamos cuando decimos Cristo viene. Suena bonito, ¿verdad? Pero mi vida es el estilo que Dios quiere. ¿Está a la línea de Dios? Mi pregunta es eso, querido, en mi vida. Y mi temor es eso. Yo no quiero quedarme con solo el grito Cristo viene. Yo quiero vivir aquí. Que me pide el Salvador viviendo. Y lo demás es de Él. Él es el que va a dar el pago a decir, bien hijo, te encontré ahí mismo. Te hallé ahí mismo donde yo quería. Sufriendo quizás, con hambre, con dolor, con sufrimiento, con llaga, con herida. En el cuerpo, como Pablo, pero gozoso en la esperanza. Gozoso en que un día voy a tener un pago, querido. Vamos a tener un pago digno de un siervo de Dios, de una sierva de Dios, que fue leal a los principios de la moralidad de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios te bendiga. Gracias a Dios. Poder estar en pie y para compartir con ustedes. No sé, ¿será la última o será de una más de las muchas que Dios hará? Pero mi sueño siempre es, siempre le he dicho estos tiempos, quisiera volver a esos humildes hogares, la montaña, la serranía, allá donde nadie llega, a los confines, poder visitar, no sé si vivirán, no vivirán, qué serán de los niños de aquella época, pero mi sueño, son cosas de hombre. Así que Dios le bendiga, vamos a orar ahí donde estás, humildemente. Querido Padre, es tu palabra, es tu vivencia, es lo que nos ha legado como hombre de Dios. Tu palabra ha sido expositada. Espero, Señor,